Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes. Qué rico es estar acá con ustedes nuevamente compartiendo en este programa Vislumbres de Esperanza. Recuerden, porque aún tenemos esperanza. Quiero desearles más bien que el poder maravilloso de Dios el Padre, la gloria bendita de Jesucristo el Hijo y la unción transformadora del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, en su sitio de trabajo, en su hogar, donde quiera que te encuentres, que seas grandemente bendecido a través de este programa. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Arango, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Recuerden el mensaje que estamos compartiendo bíblicamente en este programa, el saludo. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre pecador sus pensamientos. Y busque a Dios, el cual tendrá de él misericordia y perdón. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 55, a partir del versículo 6 en adelante. Con estas palabras queremos decirles bienvenidos a Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Muy bien, queridos amigos, queridos televidentes, recuerden que en este programa, que está en su totalidad basado en la Santa Palabra de Dios, tenemos un material bonito, material diferente para compartir con todos ustedes. Estas revistas, esta se llama El Alcohol, lo que todos necesitamos saber acerca del alcohol, importante. Son revistas totalmente gratis, son regalos para todas las personas que las quieran saber acerca del alcohol, de este grande mal que está acechando a la sociedad. También tenemos esta revista, Mira lo lindo que es la vida. Todas las revistas tienen buenos artículos, muy bonitos artículos acerca de lo hermoso que es la vida, de las grandes promesas, de las grandes enseñanzas que tenemos a través de la vida. Todo es material completamente gratis, queridos televidentes. Pídanlas, solicítenlas. También tenemos esta, respuestas acertadas para todo el mundo. Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de la salvación. Me gusta repetir esto, repetirlo. No nos quedemos con lo que nos digan en las iglesias. Recordemos que este programa Vislumbres de Esperanza está dedicado a todas aquellas personas que están comprometidos con la Biblia, comprometidos con la salvación, comprometidos con la vida eterna, comprometidos con Dios. Es muy importante tener una Biblia en sus hogares, en sus casas y aprender de ella. Repito, no nos quedemos con lo que nos digan los domingos en las iglesias. No nos quedemos con lo que nos diga el líder de la iglesia, el sacerdote, el pastor. Vayamos a la Biblia. La Biblia tiene respuestas acertadas para todo el mundo. Son revistas que están basadas en la Santa Palabra de Dios. También tenemos este otro material nuevo, material bonito. Por ejemplo, ¿quiénes son los ángeles? Realmente, ¿quiénes son los ángeles? Son pequeñas revistas, obviamente también basados en la palabra de Dios, son pequeñas revistas que estamos compartiendo. ¿Quiénes son los ángeles? Ellos están aquí, pero realmente, ¿quiénes son los ángeles? Importante saber, importante tener ese conocimiento también. Curso práctico de salud. ¿Cómo tener una vida sana? ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, que las personas más saludables y que científicamente estudios han demostrado que las personas que más viven en la tierra son las personas que tienen un régimen vegetariano? ¿Sabías? ¿Sabías esto? Los vegetarianos viven
10, 15 años más que las personas que no lo son. Eso son verdades. Pregúntenle a un médico, pregúntenle a doctores, eso es una verdad. Y este es un curso práctico de salud. Principios básicos de una vida sana. Es muy importante saberlos y es muy importante conocerlos. También este libro que estamos regalando en esta temporada de nuestro programa Vislumbres de Esperanza, Señales de Esperanza. Son hechos, son enseñanzas de los acontecimientos actuales de nuestra vida, de la sociedad, de nuestro mundo. Dice, una lectura sorprendente sobre los acontecimientos actuales. Tenemos gran cantidad, tenemos buen material para compartir, para edificar nuestra vida espiritual. Solicítenlos, pidan. Y también se pueden inscribir para el fin de año. Estamos obsequiando una Biblia, la palabra de Dios la estamos regalando al final de este año. Para todas las personas que se inscriban, para todas las personas que hagan pedidos de oración, para todas las personas que soliciten material, estamos regalando una Biblia entre todas las personas que nos llamen. Las revistas, los libros, es una para cada persona que la solicite. Una para cada persona. Pero la Biblia sí es una entre todas las personas que nos llamen. Muy bien, queridos televidentes, queridos amigos, queridos hermanos. Acá estamos entonces nuevamente con todos ustedes para desarrollar el tema para hoy. En unos programas pasados habíamos mencionado acerca del Apocalipsis. Hay personas que les da miedo del Apocalipsis. Aún hay personas que les da miedo leer la palabra de Dios. Dicen, yo no sé por qué, expresan que el que lee la Biblia se vuelve loco. Dicen que leer el Apocalipsis, que menciona de pronto dragones, que menciona cuernos, bestias, cabezas, se asustan a través del Apocalipsis. Para el programa de hoy vamos a hablar del primer capítulo del Apocalipsis. El primer capítulo. Invito, por favor, querido televidente, señora, señor, joven, que busques en tu casa la palabra de Dios. Ve y busca la Biblia. Puede ser el Nuevo Testamento, un libro pequeñito que es el Nuevo Testamento. También sirve para estudiar el Apocalipsis, que hoy vamos a tratar acerca de él. Muy bien, querido televidente, ya tomaste la santa palabra de Dios. Recuerda, este programa Vislumbres de Esperanza está basado en su totalidad en la santa palabra de Dios, en la única guía que tenemos para alcanzar la salvación. Y el programa está realizado, está hecho y dedicado a todas aquellas personas que les gusta leer la Biblia, que les gusta conocer grandes verdades para alcanzar la salvación. Vamos a ubicarnos. Entonces, en el primer capítulo de Apocalipsis, como ya lo había mencionado, Apocalipsis capítulo 1, vamos a hablar de una forma sencilla, de una forma clara, de una forma lo más clara posible para que podamos entender. Hoy solamente vamos a hablar del primer capítulo del libro del Apocalipsis. Primer capítulo. Dice la palabra de Dios. Recordemos que yo tengo una Biblia que se llama la Biblia Latinoamericana. Tú puedes tener la Biblia que quieras en tu casa. Todas las Biblias son palabra de Dios. Entonces es muy importante, o sea, no importa qué versión tengas. Gente que tiene Reina Valera, gente que tiene la Biblia Dios habla hoy, o que catalogan disque Biblia católica. No, eso es Biblia para todas las personas. Esto es lo que llaman una Biblia católica. Pero es importante aprender de la Biblia. No importa la Biblia que sea, es palabra de Dios. Es la única guía, es el mapa que tenemos para alcanzar la salvación. Capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis.
Esta es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores mediante esta revelación lo que va a suceder pronto. No está de más decir que el libro del Apocalipsis está en el último de la Biblia. Y lo que se menciona es para el tiempo del fin, para los tiempos finales. No es para por allá, no, es solamente para el tiempo del fin. Por eso se llama revelación. Apocalipsis significa revelación. Y fue escrito alrededor del año 98, el año 100, después de Cristo. Está escrito el libro del Apocalipsis. Versículo 2. Envió Dios a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su siervo Juan. Recordemos que este Juan es el mismo que escribió el cuarto evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan es lo que él mismo menciona, el discípulo amado de Jesús. Juan lo escribió en la isla de Patmos, pero más adelante vamos a leer acerca de ello. Él fue recluido, fue llevado a una isla, prácticamente como preso. Allá en la isla de Patmos recibió visión de Dios para que escribiera lo que iba a suceder en los tiempos finales. Dice Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio solemne de Jesucristo. Eso fue una visión que recibió y afirma que es palabra de Dios y que es el testimonio solemne de Jesucristo. Versículo 3, me gusta mucho. ¿Cómo dice tu Biblia? No importa. Miren cómo dice acá. Feliz el que lea en público estas palabras proféticas. Y felices quienes las escuchen y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. En otras versiones de la Biblia dice, bienaventurado el que lee, pero más bienaventurados los que escuchan y hacen caso, porque el tiempo está cerca. Eso es solamente la introducción. Vamos a continuar. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Allá hacemos mención que Jesús fue, es y ha de venir, dice la Biblia. No sé, porque muchas personas interpretan que Jesucristo ya está aquí con nosotros, que Jesucristo ya está aquí. Déjenme decirles, queridos hermanos, queridos televidentes, que Jesucristo no ha venido por segunda vez. Vino la primera vez de la Virgen María, como un niño. Nació, creció, murió en la cruz, como todos sabemos, subió al cielo y descenderá a juzgar vivos y muertos. Ya vamos a volver nuevamente acá al Apocalipsis, pero quiero mencionar en esto. Miren, si nosotros buscamos en el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, desde el versículo 30, miren lo que dice. Mateo 24, 30. Quiero relacionarlo con lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Juan, leyendo el Apocalipsis, dijo, está hablando del testimonio de Jesús, el que era, el que es y ha de venir. Yo quiero relacionarlo con Mateo acerca de la venida de Jesús, de que no está aquí en la tierra, no. Está en el cielo, a la diestra de Dios, como todos lo sabemos, y descenderá a juzgar vivos y muertos. Pero Mateo 24:30 habla de esta forma. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Cuando hace referencia al Hijo del Hombre, está haciendo referencia al Hijo de Dios, pero que nació como hombre. El Hijo de Dios, Jesús, pero que nació como hombre, el Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpearán de pecho,
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder divino y la plenitud de su gloria. Ustedes preguntarán, ¿por qué se golpearán el pecho? Todas las personas desobedientes, todas las personas que no lean la Biblia, todas las personas que no amen a Jesús, que vivan de una vida como la quieran vivir, descarriada, en desobediencia, en como que... Ese día final, cuando venga Jesús, dice la Biblia, lo acabamos de leer, se golpearán de pecho, con dolor, con tristeza, con asombro, porque no se prepararon para esa venida. Los invitamos para que estemos preparados para la venida de Cristo Jesús. Dice, vendrá en las nubes del cielo con poder divino y la plenitud de su gloria. Dice, enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos en los 4 puntos cardinales. En toda la tierra, cuando venga Jesús, va a reunir a los elegidos del oriente, del norte, del occidente, del sur. Dice la Biblia, reunirá a los escogidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo del mundo hasta el otro. ¿Por qué estamos haciendo referencia de Mateo si estamos hablando del Apocalipsis? Porque queremos relacionar a través de la Biblia grandes verdades del Apocalipsis. Si miramos en el capítulo 25, estamos en el capítulo 24, capítulo 25, versículo 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay un título en el capítulo 25, versículo 31. Y del capítulo es el juicio final. ¿Qué título tiene tu Biblia? Aquí dice el juicio final, en esta Biblia latinoamericana. Dice, cuando el Hijo del Hombre, nuevamente, el Hijo de Dios, pero que nació como hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. De Dios, de Jesucristo, es la gloria, es el poder, es la majestad, es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Se sentará en el trono de la gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas ante su presencia y separará unos de otros. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Se dan cuenta, queridos televidentes? Cuando venga Jesús, va a separar los buenos de los malos. Eso es una gran verdad. No me creas a mí, créale a la Biblia. Serán llevados todos ante su presencia y separará a unos de los otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a la derecha, a los chivos a su izquierda. En otras versiones de la Biblia dice, separará a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Grandes verdades que habla la palabra de Dios. Vamos a volver nuevamente al libro del Apocalipsis en el capítulo 1 que estamos hablando hoy. Recordemos, para las personas que acaban de llegar a la sintonía, que acaban de prender sus televisores en TV Usuario, estamos hoy desarrollando el tema sobre el Apocalipsis. Estamos hablando de una forma sencilla, de una forma clara, lo que menciona las grandes y poderosas enseñanzas que nos da a todos nosotros el libro del Apocalipsis. ¿En qué versículo estamos? En el versículo 4. Acabamos de leer que Jesucristo es, era y que ha de venir. Ya mencionamos que el apóstol Juan hace claridad, da una evidencia clara que Jesucristo va a venir a la tierra. ¿Para qué va a venir Jesús? A terminar con el pecado y con todos los pecadores. A establecer su reino, un reino que será para siempre, pero un reino que será de paz, obediencia y sumisión a Dios y a Cristo Jesús. Versículo 5. Y de parte de Cristo, el testigo fiel, el primer nacido entre los muertos, el Rey de los reyes
de la tierra. Que murió y resucitó Cristo Jesús. Eso es una gran verdad. ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, que los judíos en este tiempo todavía no creyeron que Jesucristo era el Mesías? Jesucristo vino a la tierra de los judíos, a Jerusalén, a Israel, y estuvo con ellos y no lo creyeron, no lo recibieron, lo crucificaron, lo asesinaron. Y en este tiempo, 2014 años después, no han creído que Jesucristo era el Salvador. Interesante. Estamos leyendo en el capítulo 5 que Jesús es el Rey de Reyes y el Rey de los señores de la tierra. Nos ama, Él nos ama. Versículo 6, coloquen mucha atención. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. Quiero hacer mención a que por su sangre nos ha purificado. ¿Creen ustedes, queridos hermanos, queridos televidentes, igual que yo, que somos limpiados por la sangre bendita de Jesús, por su preciosa sangre? Vamos a buscar unos textos bíblicos que nos habla acerca del perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Vamos a buscar en el libro de Romanos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y después de Hechos viene el libro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice en tu Biblia? Romanos 5, 8. Lo tenemos. Dice esta versión: pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hermoso, lo quiero repetir. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En otras versiones de la Biblia, la versión Reina Valera dice: mas Dios muestra su amor en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para lavarnos del pecado. No solamente lavarnos, transformar nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Jesús, no somos las mismas personas. Definitivamente cambiamos de pensamiento, cambiamos de actitud, cambiamos de palabras. Esos son verdaderos cristianos. No viven igual a los demás. Son personas diferentes, son personas cambiadas, personas que viven en obediencia, en lectura de la Biblia, en compromiso con Jesús, en compromiso con la salvación y la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero compartir otro versículo también. Primera de Juan, es un poquito antes del Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis, ahí queda primera, segunda y tercera de Juan. En primera de Juan 2:1 dice de esta forma. Primera de Juan 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el único. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Definitivamente, la bendita sangre que derramó nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús, nos limpia de pecado. Pero no es que nos limpió y vuelvo al pantanero, vuelvo al lodazal, vuelvo al pecado, a seguir pecando, y después vuelvo a que me perdone. Sigo pecando y vuelvo a que me perdone. Sigo pecando y vuelvo a que me perdone. No, Señor. Esa es la misma filosofía que dicen muchas personas. El que reza y peca, empata.
Esa no es el llamamiento que nos está haciendo Cristo Jesús. Ese no es el llamamiento que nos está haciendo nuestro poderoso Dios. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Pero es para que no siga pecando, para que vaya cambiando su vida y vaya subiendo, creciendo en su nivel espiritual. Porque si yo peco, rezo, empato, la vida es así. Y déjenme decirles que una ley, que lo que no sube, baja, lo que no aumenta, decrece. Entonces, si nuestra vida espiritual, querido televidente, si nuestra vida espiritual, querido amigo, no está en aumento, no está en más aprender de la Biblia, no está en más obediencia, no está en más dependencia del brazo poderoso de Dios, podemos estar quietos, estancados y, más triste aún, de pronto estar decreciendo nuestra vida espiritual. Otro versículo, no lo voy a buscar, la mayoría de cristianos, la mayoría de lectores de la Biblia lo conocen. Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuarto evangelio de la Biblia, Nuevo Testamento. Cuarto, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es palabra de Dios. ¿Y por qué estamos haciendo referencia a esto? Si volvemos nuevamente al capítulo 1 del Apocalipsis, que hoy estamos hablando del libro del Apocalipsis, capítulo 6 dice, por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados. Querido amigo, querida señora, querida hermana, querido joven que me ves, la sangre de Jesús nos quiere limpiar de nuestros pecados. Pero si seguimos pecando, ¿qué limpiado va a quedar nuestro pecado? Hoy podemos ser perdonados y borrar nuestros pecados, pero si seguimos en el pecado, ¿qué limpiado va a quedar? ¿Qué limpio va a quedar mi pecado si sigo caminando en él? Eso es un llamado de atención en el nombre de Jesús. Vamos a continuar en el siguiente versículo. No, acá mismo, perdón, en el versículo 6. Por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino, una raza de sacerdotes de Dios. Todos podemos ser sacerdotes de Dios, dice la Biblia, porque somos purificados por la sangre de Jesús, haciendo de nosotros una raza de sacerdotes, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar con el versículo 7. En el versículo 7 podemos leer, este es un versículo también muy importante y determinante de la venida de Cristo Jesús. La Biblia dice, recordémosle a las personas que acaban de llegar a la sintonía, al programa, hoy estamos desarrollando de una forma clara, sencilla, un capítulo del libro del Apocalipsis. Hoy estamos tratando el capítulo 1 del Apocalipsis. Ahora estamos en el versículo 7. Dice, miren, viene entre las nubes, lo verán todos, incluso los que lo hirieron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Esto nos da una muestra, una evidencia clara de lo que va a ser la segunda venida de Jesús. Ahorita leímos que Jesús vendrá con millones de ángeles, con una gran cantidad de ángeles, vendrá con poder y con gloria. Leímos en Mateo 24. También en Mateo 25 leímos que separará a los buenos de los malos. Eso dice la Biblia.
Y ahora está mostrando en qué forma va a venir Cristo Jesús a la tierra. Dice, todo ojo lo verá. Vuelvo y pregunto, ¿por qué algunos hermanos de otras religiones dicen o piensan, suponen, diría yo, no amparados con la Biblia, ¿cierto? No leyendo la Biblia, sino que suponen unas filosofías o unos pensamientos que Jesús ya está aquí con nosotros? Hermano, cuando Jesucristo venga a la tierra, todos los pecadores, todo el pecado va a ser consumido, va a ser acabado. Solamente los buenos, los que guardaron los mandamientos, los que aman a Jesús, los que obedecieron su palabra, los que observaron los mandamientos, van a ser aprobados ante el ojo poderoso de Dios. Dice que todo ojo lo verá. Y es más, dice, aún los que lo hirieron, los que lo traspasaron, los que lo mataron. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser esto? Si los judíos, los fariseos o los del pueblo de Israel hace 2014 años mataron a Jesús, ¿cómo que ellos también lo van a ver? Sí, Señor. Algún día que hablemos, que próximamente lo vamos a hablar, de la verdad acerca de los muertos. Toda persona en esta tierra que haya muerto va a resucitar para ser juzgado por el Señor. Como todos lo sabemos, todos lo sabemos. Jesús vendrá a juzgar vivos y muertos. Ningún muerto está en el cielo, por bueno que sea. Ningún muerto está en el infierno por malo que haya sido, nada. Porque entonces, ¿para qué va a venir Jesús? Si las personas ya recibieron su recompensa en el cielo, ¿a qué va a venir Jesús? Se queda ya esperando que todos vayan llegando, ¿no? O si ya están todos en el infierno, ya recibieron la condenación. Entonces, ¿para qué va a venir Jesús si ya están siendo condenados? Pensemos en esto. Son cosas claras de la palabra de Dios. Sigamos leyendo el libro del Apocalipsis, capítulo 8. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí quiero hacer una mención de algo, de algo, hermanos. En el griego, no sé si alguien conoce el alfabeto griego, ¿cierto? Acá tenemos el alfabeto que es el abecedario, A, B, C, D, ¿cierto? Hasta Z. Cuando la Biblia está diciendo, yo soy el Alfa y la Omega, está haciendo referencia al alfabeto griego. Recordemos que la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. También algunas fueron escritas en arameo. Jesús hablaba en arameo. Me gustan estas Biblias que denominan Biblia católica, me gusta, porque son de los textos originales del hebreo, griego y arameo. Entonces, cuando la Biblia, acabamos de leer, Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, está haciendo referencia al alfabeto de griego, que el alfabeto es alfa, beta, delta, gamma, ¿cierto? Entre algunos de ellos, y termina con el omega. Alfa, beta, delta, gamma, celta, empieza y termina en el omega. Por eso la Biblia está diciendo que Dios, el Todopoderoso, es el alfa y la omega, el principio y el fin, la A y la Z, el que ha sido, el que es y que será por toda la eternidad. Versículo 9. Yo, Juan, el discípulo amado, recordemos que Juan escribió este libro alrededor de los años 98 y 100 después de Cristo. Ya Jesucristo había muerto y el apóstol Juan fue exiliado, fue preso en la isla de Patmos.
Allí murió ya de viejo, murió muy anciano. Y ya siendo muy anciano, recibió visión de Dios para que escribiera el libro del Apocalipsis. Entonces es importante notar todo esto. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quien comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús. Imagínense, hermanos, Juan está dando testimonio de lo que estaba sucediendo, porque había sido preso, porque estaba exiliado, por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio de Jesús. Y yo quiero decirle a todas las personas que predican el Evangelio, que comparten el Evangelio de salvación, quiero compartirles un mensaje de consuelo y de esperanza a todas las personas que, como yo, predicamos y compartimos el Evangelio. Quiero invitarlos a 2-3 versículos de la Biblia. Primero vamos a buscar el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Está un poquitico acá más atrás del Apocalipsis. Primera de Pedro 1, 17. Vamos a ver si el viento nos deja buscar bien estos textos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 7, perdón, Primera de Pedro 1, 7, casi que no lo encuentro, de pronto algunos lo encontraron primero que yo allá en sus hogares, en la quietud. Me alegra mucho saber que muchas personas en el programa Vislumbres de Esperanza, que se pasa los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 3 de la tarde, también estudian la Biblia, aprenden de la palabra de Dios y esperan que llegue el horario para tomar sus Biblias y aprender de la palabra de Dios. No es aprender de mí, de Juan Carlos, no es aprender de la iglesia adventista, no, es aprender de la santa palabra de Dios. Pedro, Primera de Pedro 1, 7, dice: si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Hay varias cositas que podemos resaltar. Juan estaba preso en la isla de Patmos por predicar el Evangelio de Dios. Y Pedro está diciendo que el oro es probado por fuego. Si tú, querido televidente, estás pasando por un momento muy triste, muy angustioso, estás pasando por un momento desesperante, no te preocupes. Si lo estás haciendo obedeciendo a Dios, si estás sufriendo penalidades, pruebas, sufriendo por causa del Evangelio y por ser fiel a Dios, no te preocupes, que el oro es probado por fuego. Y dice Pedro, esta prueba les merecerá alabanza, gloria y honor. Qué lindo, es importante reconocer esto. Si padecemos por el Evangelio, si sufrimos por el Evangelio, hay muchas personas y los de diferentes religiones saben lo que les estoy diciendo, que son el único cristiano en la casa o el único evangélico en la casa y que los molestan, los juzgan, los señalan. No se preocupe, estás haciendo la obra de Dios, estás siendo fiel a sus mandamientos, fiel a la Biblia y buscando tu salvación. No te preocupes, Juan lo vivió, Pedro lo vivió, Santiago lo vivió. ¿Quieres mirar en el libro de Santiago? Estamos en Primera de Pedro. Antes está el libro de Santiago, capítulo 1, querido hermano, capítulo 1, versículo 12. Me gusta mucho este versículo. Santiago 1, 12.
Feliz el hombre o la mujer, querida señora, querida dama, evangélica, cristiana, católica, que seas fiel a la Biblia, que seas fiel a la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice? Feliz el hombre o la dama que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Vuelvo y repito, si amas a Dios de corazón, si lees la Biblia con amor, si buscas, si labras tu salvación con amor, no te preocupes si te señalan, si te ponen obstáculos, si te ponen pruebas, si te hacen desarrollar la paciencia. No te preocupes, porque dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona, recibirá la recompensa que Jesús tiene para todos los salvados. Otro versículo para terminar. ¿Sabes tú, querido televidente, que todo lo que pasa al cristiano, es decir, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos que no dicen no soporto más, es que estoy lleno de impaciencia y un montón de cosas que dicen los cristianos? ¿Sabes quién está detrás de todo esto? Que la Biblia misma nos lo diga. Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a buscarlo. Acompáñenme, por favor. Apocalipsis, capítulo 12, perdón. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Escuchen bien este versículo. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Pregunto, ¿quién está detrás del sufrimiento que tienen que pasar los creyentes? ¿Quién está detrás del sufrimiento que tienen que pasar los cristianos, los protestantes, los fieles a Dios? Satanás, claro que sí, el diablo es el que está haciendo esto. Voy a repetirlo, por amor a las personas que no tengan Biblia. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La misma Biblia lo dice en Apocalipsis 12:9, 12:7, 12:9. El dragón es el diablo, el Satanás. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Repito, si estás sufriendo, querido televidente, si estás sufriendo, querida señora, por obedecer la palabra de Dios, si estás sufriendo porque cumples los mandamientos, si estás sufriendo porque vas a la iglesia y tu esposo o tus familiares te dicen que va a ir a hacer allá, que no vayan, no lo sigan, no, que mire, que... Hermano, Satanás está detrás de todo esto, porque fue a hacer guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos ahora a continuar en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Recordemos que estamos desarrollando hoy el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Y ahora estamos para leer el versículo 10. Recordemos que estábamos leyendo el versículo 9. Juan fue prisionero en una isla denominada Patmos. Y allí recibió visión de Dios para los tiempos finales, para nuestro tiempo. Y dice más o menos que me encontraba en la isla de Patmos, estoy leyendo el versículo 9,
a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús. Por eso estaba preso, por eso hablamos de que no nos preocupe si estamos siendo turbados, si estamos llenos de dificultades. Si es por la palabra de Dios, si es por la salvación, no os preocupéis que recibiremos la corona. Amén. Versículo 10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. ¿Sabes tú, querido televidente, cuál es el día del Señor? La Biblia también lo presenta. Vamos a mencionar 3 textos acerca del día del Señor. ¿Por qué estoy haciendo de esta forma, querido televidente? Porque el Apocalipsis es así, para uno entender. No solamente yo leo y ya. O que la Biblia, leo y ya. No, pongámosle discernimiento, pongámosle entendimiento, pidámosle al Señor sabiduría para entender todo esto. Juan estaba diciendo que estaba él en el día del Señor. Y vamos a buscar bíblicamente cuál es el día del Señor. Empecemos primero ubicando el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Uy, abrí preciso donde era. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12. A mí me gusta leer en estas Biblias por la forma tan clara y veraz como se menciona todo. Me gusta mucho. En otras versiones no, por ejemplo la Reina de Valera habla del día de reposo, ¿cierto? ¿Qué es? Es el día del Señor, el día de reposo. Pero en estas Biblias que denominan Biblia católica se habla que el día de reposo es el sábado, lo habla la Biblia. Créanle a la Biblia, no le crean a un pastor o a otras diferentes personas, sino a la Biblia. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice? Les di mis sábados para que sean una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Dios quien los hace santos. ¿Quién nos santifica nuestra vida? La sangre bendita de Jesús, pero Dios realmente es el que nos santifica. Él va a ser el que entonces vamos a recibir el juicio final y va a ser Dios, por la sangre de Jesús que nos limpia. Eso dice, les di mis sábados para que sean una señal entre nosotros y Dios, el sábado. Ese es una señal. ¿Y qué dice Ezequiel 20, 20? Dice, respeten mis sábados. Quiero mencionar algo, querido televidente. Póngame mucha atención. ¿Sabía usted que el verdadero día del Señor es el día sábado? ¿Por qué? Ninguna parte en la Biblia menciona ningún nombre de ningún día. No se dice que el domingo, no se dice que el lunes, no se dice que el martes, no se dice. Pero el sábado en la Biblia tiene nombre propio. Y sábado significa reposo, cesar, descansar. Y si nosotros mencionamos del sábado, ya hemos hablado de esto en programas anteriores, también lo vamos a hacer en programas futuros acerca del sábado. Dios hizo en la creación, en 6 días hizo todo. Y terminaba cada día y decía, y fue la noche y la mañana el primer día. Y entonces por allá hizo el cuarto día las grandes lumbreras. Hizo el sol para que alumbrara de día y la luna para que enseñoreara en la noche. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Después, el sexto día, hizo todos los animales terrestres e hizo al hombre. Y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y el séptimo día reposó, lo santificó y lo bendijo. Y el séptimo día le puso nombre propio, sábado, que significa reposo. Entonces, según la Biblia, ¿cuál es el día de reposo? Lo acabamos de leer. Ezequiel 20:20. Dice,
respeten mis sábados, que sean una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy Jehová. ¿Cierto? Pregunto, ¿Jesús guardó el día de sábado? ¿Qué dicen ustedes, televidentes? Vamos a buscar, que la misma Biblia nos responda. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Jesús iba los sábados a la iglesia. Leí bien. Lee en tu casa, escribe el texto y verifica la palabra de Dios. Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado. Por eso es Jesús de Nazaret, porque nació en Nazaret, se crió en Nazaret. Y el sábado, dice mi Biblia, ¿qué dice tu Biblia? Reposo. Busca, que ahí tiene un asterisco en el día de reposo. Y en el pie de página dice, aquí equivale a sábado. El sábado fue a la sinagoga. Sinagoga son las iglesias en los tiempos pasados. Se denominaban sinagogas. Que era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. ¿Era su costumbre? Sí. Jesús acostumbraba ir a la iglesia los días sábados. Hay personas que dicen, no, es que el sábado está abolido porque Jesús vino a abolir la ley. Mateo 5:17. Un versículo que muchas personas lo conocen, muchas personas lo conocemos. Aún muchas personas lo saben de memoria. Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. 18. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra, una coma de la ley, hasta que todo se realice. No pasará una coma, una tilde, una jota de la ley, hasta que todo haya terminado. Jesús también guardó los mandamientos de Dios. Y si leemos en la Biblia, María y las mujeres que estaban en ese tiempo también guardaron el mandamiento de Dios. Y dice que el primer día de la semana fueron al sepulcro, porque el sábado también guardaron el día de reposo, que es el día séptimo. Pregunto, ¿Jesús murió un viernes? Sí. Sexto día de la semana, un viernes. Sí. Pregunto, ¿Jesús, que había hecho tantos y tan poderosos milagros, podía haber resucitado el viernes? Sí, podía haber resucitado el viernes. ¿Podía haber resucitado el sábado? Sí, ya había resucitado a Lázaro, había hecho grandes milagros, ¿cierto? Pero guardó aún en la tumba el sábado y resucitó el primer día de la semana. Pregunto, Pablo, los apóstoles, los discípulos, ¿guardaron el día de reposo? También lo guardaron. Si nos ubicamos en el libro de Hechos, voy a hacer un poquitico rápido por cuestión de tiempo, ustedes saben, capítulo 26, no solamente en estos versículos que voy a mencionar, en el libro de Hechos se menciona que Pablo los sábados iba los sábados a la iglesia, oraba los sábados, se reunían los sábados. Capítulo 13, estaba un poquito equivocado. Capítulo 13, hacemos mención de esto. Vamos a leer varios versículos. Hechos, capítulo 13, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo y sus compañeros se embarcaron a Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Y allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén.
Mientras ellos, dejando Pergue, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron, ¿cierto? Hace mención del sábado. Hermanos, no dice que un miércoles, no dice que un domingo, no dice que un lunes, no, dice sábado la palabra de Dios. Más adelante también leemos, versículo 26, ahí mismo, 13:26, ¿qué dice? Pónganme en atención, hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Eso es para todo el mundo. Gente que dice, no, es que los mandamientos eran para los israelitas. Cuando Dios estipuló el sábado, ni siquiera había humanidad. Lo hizo en la creación del mundo. No, que el sábado era para los judíos. Hermanos, aquí estamos leyendo también a ustedes, a los que temen a Dios. Entonces no tememos a Dios. Yo no guardo el sábado, es que yo no temo a Dios. Yo guardo es un jueves o yo guardo el domingo. Dice, es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con estas palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Se está mencionando que a Cristo Jesús, que vino al mundo, no lo reconocieron, lo procesaron, lo juzgaron, lo mataron, pero para que se cumpliera la profecía que se lee todos los sábados. Y si leemos acá más adelante, en el versículo 30, dice, no, perdón, vamos a adelantarnos un poquitico. Versículo 42 y 45. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, es decir, de la iglesia, les rogaban que de nuevo les volviera a hablar de este tema el siguiente sábado. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y les exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Versículo 44. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Hermanos, eso pasó en el pasado y pasa hoy. Personas no amparados con la Biblia, no recurriendo a la Biblia, ni pidiendo discernimiento divino, dicen cualquier cosa de sandeces o lo que quieran decir de los cristianos, evangélicos, protestantes, personas que siguen la Biblia, obedecen los mandamientos, observan la ley, cumpliendo lo mismo que hicieron en el tiempo pasado. Eso no es raro. Vamos a seguir, hay mucho que mencionar. Muy bien, queridos televidentes, entonces vamos a volver al tema de hoy, que estamos hablando del Apocalipsis, capítulo 1. Acabamos de leer que en el versículo 10, Apocalipsis 1:10, se apoderó de mí el Espíritu del día del Señor, y hablamos cuál es el día del Señor, según la Biblia, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Filadelfia, a Sardis, a la Odisea, a Pérgamo. Versículo 12. Me volví para ver quién me había hablado. A mí me llena de impresión estos versículos que voy a leer a continuación. Mira, versículo 12. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies,
y un cinturón de oro a la altura del pecho. Recuerdan que ahorita leímos Hijo de hombre. Jesús, el Hijo de Dios, el divino, el majestuoso, el Rey de reyes y Señor de señores, se hizo hombre a través de la Virgen María, una mujer santa, pura y buena. Se hizo hombre a través de ella y por eso se denomina el Hijo de hombre. Y ahora en el Apocalipsis también lo estamos leyendo. Vi como a un hijo de hombre para que lo pudiera ver, con manos, con pies, con ojos. Y dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Versículo 14. Su cabeza, sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido, acrisolado en el horno. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. Versículo 16. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Versículo 17. Al verlo, caí como muerto a sus pies. Estaba viendo el glorioso Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor y señores. Por cuestión de tiempo, no voy a repetir estos versículos, pero léelos tú, querido televidente, querido hermano, léelo en tu casa. Versículos 12 al 16. Al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que va a suceder después. Si se dan cuenta, porque el Apocalipsis es para el tiempo del fin. Dicho sea de paso, querido televidente, estamos viviendo en los tiempos finales. Y este programa, Vislumbres de Esperanza, decimos, porque aún tenemos esperanza. Pronto llegará el juicio final, el juicio de Dios. Versículo 20. Escucha el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. ¿Sabías tú que el número 7 significa plenitud, totalidad? Porque el séptimo día Dios completó su obra y vio que todo era bueno. El 7 significa plenitud, totalidad y va dirigido a Dios. El 7 es sinónimo de Dios, plenitud y sabiduría. Y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Qué son 7 ángeles? ¿Qué son 7 candeleros? Es el espíritu que Dios envía a las 7 iglesias. En este momento, Dios quiere enviar un mensaje de salvación a todas las personas. Así terminamos el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Recuerden, una vez al mes estaremos hablando de un capítulo de este libro tan misterioso, pero tan profundo, tan edificante en nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos televidentes, así estamos llegando al final de este programa Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza. Recuerden, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre pecador sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Hermanos, amigos, un abrazo para todos ustedes. Que el poder maravilloso de Dios Padre, la gloria bendita de Jesucristo, el Hijo,
y el poder transformador del Espíritu Santo se posesione de su corazón, de su mente, de su hogar, de su familia y sean grandemente bendecidos. Mi nombre es Juan Carlos Arango, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios los bendiga. Hasta pronto.